Bueno, así con esa bendición que usted está experimentando en este momento, yo quiero que le demos un aplauso al Señor. Ahí donde está, dele un aplauso grande al Señor por la vida del apóstol, profeta Eudis de Vilche, no juegue. Dios les bendiga. Yo le voy a invitar entonces que junto a mí usted pueda hoy practicar la reverencia y póngase un momentito nada más de pie y abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 48. Vamos a leer unos versículos. Los voy a leer rapidito. Son unos cuantos, pero los vamos a leer rapidito para que tengamos un esbozo de lo que vamos a hablar en este día. Diga conmigo: Señor, yo llevo cautivo mis pensamientos a tu obediencia, y ahora yo declaro que tu palabra será semilla sembrada en mi corazón, y todo lo que me quiera impedir recibir tu palabra, yo lo echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos? Génesis capítulo 48, vamos a leer el versículo, vamos a leer desde el 1. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: que tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a tierra de Egipto, míos son, como son Rubén y Simeón, serán míos. Vamos al versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Vamos al 16. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Vamos al 18, dice: y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Puede sentarse. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, que es edificante en nuestras vidas y que nos habla. Hoy quiero hablar sobre lo que es la transferencia o transmitir la unción, y transmitir la unción de un padre a un hijo. En estos versículos que leímos, la Biblia nos habla de una historia de hombres que desde el principio Dios estableció para sus vidas propósitos. Dios estableció para cada uno de ellos un futuro. Les dio una promesa que fue cumplida de una generación y fue pasada a otra generación. Y cuando hablamos de Abraham, siempre hemos hablado de Abraham y hablamos de él como el padre de la fe. El hombre a quien Dios le dio la promesa de que sería bendito en él, en su simiente, la simiente está hablando de su formación, de su semilla, lo que había sido puesto en él. De su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo a él: en ti serán benditas las familias de la tierra. Dios le había prometido a Abraham una generación que iba a salir a partir de él y que iba a bendecir a muchos más. Cuando vemos a Abraham, Dios le da promesas de que iba a tener un hijo.
Y muchas veces usted ha oído hablar sobre esto. Abraham ya era anciano, su esposa Sara ya eran ancianos. Dice que ya Sara había perdido el uso natural de la costumbre de la mujer, o sea que ya ella no menstruaba, ya era menopáusica. Cuando la mujer entra a la menopausia, ya no tiene el derecho de poder procrear, ya deja de procrear, ya deja de ovular, ya no hay capacidad en ella de poder parir, de poder salir embarazada. Y ella ya había perdido esa oportunidad. En aquellos tiempos para una mujer, porque era mal vista cuando una mujer era estéril. Se consideraba que era una mujer que no estaba cumpliendo sus funciones como mujer. Y todos quizás muchas veces la señalaron por aquello. Pero Dios le había dado una promesa a Abraham y le dijo: de ti saldrá una simiente, yo te daré a ti hijos que podrás llenar la tierra a través de ellos. Y muchas veces Abraham dijo: ajá, pero ¿cómo va a pasar esto? No tengo hijos, mi esposa es estéril, no hemos podido concebir ningún hijo. Y Dios le dio esa promesa. Y llegó el momento cuando Dios cumplió la promesa en él. Muchas veces nosotros, queriendo adelantarnos a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, tomamos determinaciones. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham, como vio que ya Sara no podía parir, entonces él dijo, bueno, le dijo Sara, pues entonces yo te voy a dar una de mis sirvientas para que entonces tú puedas tener hijo en ella, y ella parirá y serán mis hijos, y van a ser, tú vas a tener entonces esa descendencia. Y eso fue lo que pasó. Abraham tuvo una mujer que no era Sara, y con ella tuvo el primer hijo, que se llamó Ismael, tuvo su primogénito. Y de allí surgieron otros hijos, pero Dios llegó el momento cuando cumplió la promesa que le había establecido a Abraham. Y Sara pudo concebir, y Sara pudo salir embarazada, y Sara pudo parir un hijo que Dios ya les había entregado el nombre que le iban a colocar. De allí nace Isaac. Luego Isaac, también Dios da la misma promesa que Dios le da a Abraham, se la da a Isaac. Hubo una transferencia allí de lo que Dios había entregado en Abraham hacia Isaac. Y dice que Isaac tuvo 2 hijos. Estos hijos eran Esaú y Jacob. Eran unos gemelos. Siempre nace uno primero. Y por supuesto se le da el nombre del primogénito. Esaú nació primero que Jacob. Y Jacob, bueno, no les voy a contar esta historia porque es muy grande. Si usted quiere, vaya a la palabra en el libro de Génesis, allí está, y la va a leer y va a saber todo. Pero de estos 2 hijos también se levantaron prácticamente 2 naciones, se levantaron de allí. Pero a través de Jacob, que era hijo menor, fue cumplida la promesa que Dios había entregado a Isaac. Como también lo vamos a ver y más adelante vamos a entender por qué. Nace Ismael y luego nace Isaac. Pero fue en Isaac, el menor, que es Ismael, que fue cumplida la promesa de Dios. Lo mismo pasó con Jacob y Esaú. Es en Jacob, menor que Esaú, que se cumple la promesa de Dios. Pero ahora Jacob tiene también hijos y tuvo varios hijos. Jacob no tuvo 1 ni 2, tuvo varios, tuvo bastantes muchachos. Su primer hijo era, a ver si mal no recuerdo, Simeón. Y de allí tuvo hasta llegar a José, el número 11, tuvo 10 hijos anteriores a José, y de José tuvo Benjamín, que era el menor. Fueron 12 hijos que tuvo Jacob. Ahora, Dios había dado una promesa y le había dado sueños a José, donde Dios le mostraba a él que iba a ser mayor que sus hermanos. Aquí sí quiero enfocarme un poquito más en la vida de José. Estoy haciendo antes un recuento rápido para que podamos llegar a lo que queremos hoy hablar. José es un muchacho, era el número 11 de sus hermanos,
Pero José contaba con todo el amor, el cariño, la abnegación y hasta la preferencia de su padre Jacob. Porque Jacob tuvo, antes que a José, tuvo otros hijos. Jacob en su tiempo, él usó el engaño, usó la trampa para él alcanzar lo que él anhelaba, que era quitarle la primogenitura a su hermano Esaú. Pero sabe que la Biblia nos enseña que todo lo que el hombre sembrar, esto también va a cosechar. Así como él había engañado, él también fue engañado por su suegro. Cuando él se enamora de Raquel, su suegro le dice, pues tienes que trabajar por ella 7 años para podértela entregar. Y él estuvo de acuerdo de sacrificarse y trabajar por su mujer, por lo que él quería, lo que aquella mujer que tocó su corazón. Y trabajó 7 años por ella. Pero el momento cuando debió ser entregada Raquel, cuando él amanece, a quien le entregaron fue a la mayor, que era Lea. Dice que Raquel era muy hermosa, era muy bella. Parece que es característico de la Raquel, ¿verdad? Dice que Lea era de ojos delicados, de ojos, no dice más nada que de ella. O sea, que parece que era feíta, ¿no? Lea era mayor. Antes no estaba permitido que los menores se casaran primero que los mayores. Por eso Labán tuvo que entregar primero a Lea. Y allí Jacob fue engañado por su suegro. Cuando él vio aquello la mañana que amaneció, que se dio cuenta quién tenía, pero tú no eres Raquel, se encontró con los ojos delicados de Lea. Entonces, ¿qué pasó allí? Él tuvo que poder trabajar, entonces le dijo, pues trabaja 7 años más para poderte entregar a Raquel, y tuvo que trabajar 14 años por la mujer que él amaba. Por esa causa, José amaba mucho más y tenía esa dedicación mayor y la preferencia por José, porque José era hijo de la mujer amada. La otra no fue su amada, era Raquel su amada. Por causa de esto, los hijos que tuvo que tuvo Jacob, tenían esa envidia, tenían ese enojo, tenían esa rabia, tenían ese resentimiento contra José, porque José tenía toda la dedicación de su padre, tenía toda la atención, tenía mucho más amor de lo que ellos podían recibir de parte del papá. José siempre tuvo muchos sueños, Dios le hablaba a través de sueños. Y tuvo un sueño donde él veía que las estrellas se postraban delante de él. Y sus hermanos molestos le decían, ¿en qué tú crees? ¿Que es que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? ¿Acaso tú crees que tú vas a ser mayor que nosotros? Y ahí se puso más el enojo de los hermanos de José contra él. Tanto fue así que ellos llegaron y lo tomaron y lo vendieron como esclavo. Jacob había hecho una túnica muy hermosa que se le había entregado a José. Y esto los enardía mucho más a ellos al ver que tenía algo que había sido hecho por su propio padre, entregado con abnegación para ese hijo. Y José llevaba aquella túnica cuando ellos se lo llevaron para venderlo. Ellos mintieron a su padre. Llegaron y tomaron las túnicas de José, las rompieron, las desgarraron todas, mataron unos animales y las llenaron de sangre y se las llevaron a su padre diciendo que habían animales que habían matado a José. Utilizaron la mentira, utilizaron el engaño, utilizaron el enojo. Se dejaron llevar por los sentimientos oscuros que en ese momento los estaban invadiendo y se deshicieron de su hermano. Aquí es donde comienza la odisea grande que vive José. José es vendido, José de allí es llevado como esclavo, lo tratan como esclavo, sufrió el maltrato que en aquel tiempo le daban a los esclavos. Pero José tenía algo que era muy importante para él. José mantuvo una vida de integridad y a pesar de las circunstancias y las situaciones que él vivió, nunca renegó de su Dios. Nunca se apartó del Señor. Nunca le falló a Dios. Tuvo oportunidades de haber podido hacer muchas cosas para él alcanzar por sus propios medios,
pero él nunca se llevó por lo que sus sentimientos o su alma en ese momento le estaba diciendo que hiciera, sino que él siempre mantuvo una actitud de entrega delante de Dios, mantuvo una santidad en su vida. Pero había algo muy peculiar en José. La bendición que Dios había prometido a Abraham, la bendición que Dios había prometido a Isaac y que le había prometido a Jacob, en ese momento estaba siendo reposada sobre la vida de José. Porque en todo lugar donde José estaba, aunque eran situaciones adversas, la mano de Dios estuvo con él, la protección de Dios estuvo con él, y en todo momento José pudo fructificar. En el lugar donde él estaba, aún en la cárcel, allí José tuvo la autoridad de Dios en su vida para poder hablarle a los demás, para poder mostrar de Dios a la vida y al corazón de los que estaban a su alrededor. Él podía interpretar sueños, él podía saber lo que Dios le estaba hablando. Él tenía siempre unos oídos prestos para escuchar la voz de Dios. Tenía una mirada fija en el Señor. Él no se desvió a ningún camino. En uno de los lugares donde llegó José y que estuvo en un lugar de importancia, como fue la casa de Potifar, allí Potifar le dijo: tú podrás tomar de todo lo que tengo en mi casa. Puedes hacer lo que quieras. Con lo único que no te vas a meter es con mi mujer. La mujer allí, eso no. Pero todo lo demás tú puedes hacer y tomar. Dice la Biblia que José era un hombre de hermoso parecer. Y aquella mujer, atraída por la hermosura de José, que yo pienso que más que una hermosura física, aunque dice la Biblia que también era de hermosura física, era hermoso, era bello, era agradable, era atractivo, más que eso era la hermosura que había dentro de él. La hermosura de la unción de Dios que está en la vida de una persona. La hermosura de un hijo de Dios cuando se mantiene en santidad. Esa es la hermosura mayor que la gente te puede ver. Por eso es que cuando tú buscas la presencia de Dios, tú eres atractivo. Muchas personas se acercarán a ti. Tú eres atractiva, mujer. En estos días hablamos y decíamos, si alguien quiere realmente tener lo que Dios tiene para él, busque su presencia. ¿Sabe que no habrá hombre ni mujer que se acerque a ti, mujer u hombre, que tú no le seas atractivo? Pero no creas que será tanto por lo bello que tú puedas ser, sino por lo que Dios ha puesto en tu vida. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado, porque muchas mujeres jóvenes te podrán acercar a ti para decirte cosas, para que tú puedas caer. Pero ¿sabe qué? Esas mujeres a veces son dirigidas por Satanás para perturbar tu vida y hacerte caer. Mujer que estás aquí, jovencita, muchos hombres querrán acercarse a ti por causa de la belleza espiritual que hay dentro de ti, por causa de lo que Dios ha prometido para tu vida, que lo has creído y que lo estás tomando y lo estás aceptando y estás luchando para obtener lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero no creas que es tanto eso, sino es lo que Dios ha puesto dentro de ti. Por eso es que nuestra vida debe estar en integridad, en santidad delante del Señor. Y tomar a Dios, tomarlo en primer lugar para la toma de nuestras decisiones. No tomar nuestras decisiones por lo primero que se nos presenta, que pareciera que fuese muy bueno y muy hermoso. Hay cosas que pueden venir a tu vida y que pudieras creer que es la voluntad de Dios, mas es un engaño de Satanás. Por eso es que necesitamos estar aferrados de Él y agarrados a sus promesas. Entonces aquel hombre, aquel muchacho era hermoso y aquella mujer se sintió atraída por él y fue y lo sedujo y estuvo con él para que él cayera y se acostara con ella. En aquel momento José ve las maquinaciones de Satanás a través de aquella mujer y él lo que hizo fue que huyó, salió de aquella habitación corriendo. Él quizás, yo no creo que aquella mujer era una mujer fea ni gorda. Aquella mujer tuvo que haber sido una mujer muy hermosa, porque era la esposa de un hombre importante en la sociedad en aquel tiempo. Aquella debió ser una mujer muy bella también. Pero sin embargo José, a pesar de eso, él no confió en lo que él era, porque hoy día los hombres dicen soy hombre, y si viene una mujer y se me desnuda y se me presenta enfrente, ¿qué voy a hacer?
mujer. Yo soy un hombre. Los hombres tenemos que darnos ese puesto. Y para el mundo la actitud del hombre es caer con aquella mujer que se le pueda presentar. Pero ¿sabe cuál es la actitud de un hombre de Dios? No es el poderte enfrentar y creer que tú eres todopoderoso, que vas a poder dominar aquel momento, sino que tú puedas huir. El libro de Proverbios dice que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y corre de ella. El sabio no se va a poner a coquetear con lo que se le está presentando enfrente. Sabe que el mundo te dice, tú eres hombre cuando caes a esto, pero cuando tú vas a la presencia de Dios, tú eres realmente un hombre o una mujer cuando tú huyes de esas pasiones, cuando tú huyes de aquella situación. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, porque no es que nosotros tengamos que coquetear con el pecado, no podemos dejarnos llevar por lo que es agradable a nuestra carne y a nuestros ojos. Debemos tener fundamentado el amor de Dios en nuestras vidas y arraigarnos a la santidad de Él y poder huir del pecado cuando viene a nuestro lado. Porque no es que no seamos tentados, podemos ser tentados. José estaba siendo tentado, pero para José más importante era el poder mantener y creer que la promesa que Dios había entregado a su vida, de que iba a ser grande, de que iba a ser poderoso, de que iba a hacer grandes cosas en Dios, para él era más importante esto que caer con una mujer, aunque fuera agradable a su carne. José, un muchacho que nos da ejemplo de integridad. José pasó todas esas situaciones. Pero ¿sabe qué? Después de allí aquella mujer lo acusó y a José lo llevaron a la cárcel, porque su esposo creyó más en su mujer que en el trabajador que él tenía allí. Pero ¿sabe que de allí de la cárcel Dios sacó a José? Y ¿sabe que al final quién llegó a ser José? Llegó a ser el segundo de Faraón. El segundo, llegó a ser el vicepresidente de la nación. Como que usted viera hoy el vicepresidente. Después del presidente está el vice, ¿verdad? En falta del presidente está el vicepresidente. Eso llegó a ser José. Dios honró a José donde quiera que él estuvo. Dios fructificó a José donde quiera que él estuvo. ¿Sabe que cuando él llegó, el segundo de Faraón, José tenía ya 30 años? Y a José se le dio una esposa. Y con esa mujer tuvo 2 hijos. Tuvo un primer hijo que se llamó Manasés. Y a este hijo él le puso este nombre porque en ese momento él había pasado aflicciones allí en Egipto. Él estaba fuera de su país. Él estaba fuera de su nación. Él estaba fuera del lugar donde él había crecido, donde había nacido, donde estaba su familia, donde estaba su padre y sus hermanos, que aunque lo aborrecieron en aquel momento eran sus hermanos, era su familia. Y él le puso este nombre a su primer hijo, y el nombre de Manasés significa Dios me hizo olvidar la aflicción de la casa de mi padre. Eso es lo que significa el nombre de Manasés. Cuando él llegó a tener su primer hijo, le pongo este nombre porque Dios me hizo olvidar todo lo que yo viví. Luego José tiene un segundo hijo que se llamó y le puso por nombre Efraín. Y el nombre de Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En Efraín se estaba cumpliendo el propósito de Dios, ¿sabe? Dios había escogido a Efraín. Él tuvo 2. En la antigüedad, cuando los padres morían, estaban ya cercanos a morir, cuando estaban ya cercanos a su muerte, el padre siempre daba una bendición a sus hijos. Eran repartidas las tierras, daban herencia a sus hijos. Y siempre el hijo mayor era el que tenía la mayor parte, el primogénito. Se le entregaba lo mejor, la mejor parte. Pero hay varias situaciones en la Biblia donde Dios nos muestra de que no fueron tomados los hijos mayores, sino que fueron tomados hijos menores para depositar sobre ellos la mayor bendición. Y esto fue lo que pasó con Efraín y Manasés. Dice la Biblia que después que pasó todo el sufrimiento, José, que fue esclavo, que todo, y llegó a ser el segundo de Faraón, empezó un hambre muy grande en Israel. Y ellos se dirigieron hasta Egipto porque era el único lugar donde había alimento. Ya Dios le había hablado, le había dado sueños a Faraón y José se los
se los pude interpretar, donde interpretó que iban a haber 7 años de escasez, de abundancia primero, y luego iba a haber 7 años de escasez. Para esto él dio unas instrucciones a Faraón y le dijo: usted debería tomar una persona que esté al frente, que recoja todos estos años de abundancia, recoja alimento que se pueda almacenar y se pueda tener para el día cuando de la escasez. Aquello agradó a Faraón, ¿sabe? En José había una gracia, en José había una unción, en José había una autoridad que a Faraón le agradó. ¿Sabe quién eran los faraones? Los faraones eran hombres idólatras. Tenían el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra que tenía en última instancia a Dios. En primer lugar eran sus dioses, lo que ellos anhelaban. Muchos ellos mismos se constituyeron en dioses para que los adoraran. Pero en aquel momento Faraón se dio cuenta de lo que había en la vida de José. ¿Y sabe qué nos dice esto? Que así como Faraón pudo darse cuenta de la unción que había en José y que pudo ponerlo en ese lugar alto, de esa misma manera Satanás se tiene que doblegar ante ti, porque es la autoridad de Dios que está en tu vida, porque Satanás puede reconocer cuando en un hombre o una mujer la autoridad de Dios está en su vida. Él lo reconoce y él no tiene que hacer más que apartarse de allí. Solamente tú tienes que creer, mi hermano. En este día yo estoy aquí para decirte, tú tienes que creer en las promesas que Dios ha determinado para ti. No puedes andar titubeando, no tienes que estar pensando si es verdad o no. Si Dios habló a tu vida, entendiste en ese momento que Dios lo dijo, que su palabra fue declarada sobre ti, tú tienes que tomarla, arráigate de ella y trabaja en función de lo que Dios quiere alcanzar para tu vida. Dios no quiere que nosotros vayamos al descenso, ni que estemos en la ruina ni en la destrucción, ni que andemos cabizbajo. Él ha determinado que nosotros seremos cabeza y no cola. Pero esto no lo debemos usar para ensoberbecernos, para ser soberbios, para andar orgullosos y creyendo que somos mejores que los demás. No, esta condición más bien debe permitirnos a nosotros ser más bien humildes, más humilde. Mientras más tengas, mientras más Dios te dé, sé más humilde, porque Dios ama es al humilde. Al soberbio Dios lo mira desde lejos. Por eso fue que los primeros hijos estaban ensoberbecidos. Por eso fue que Dios amó a José. Por eso fue que Dios determinó a través de él fructificar su familia. Por eso fue que a través de la bendición que había en José, su hijo Efraín pudo tener aquello que Dios había determinado. Había una unción que estaba siendo transferida. Cuando José, al final que llegaron sus hermanos y él pudo darse a descubrir que eran sus hermanos, porque sus hermanos no lo habían conocido, no se habían dado cuenta que el segundo del faraón era aquel José que ellos habían vendido como esclavo. Y cuando José se muestra a sus hermanos y les dice: yo soy José a quien ustedes vendieron, ellos tuvieron terror, tuvieron miedo, porque pensaron: nos va a matar, tiene la autoridad para matarnos a todos. Pero el corazón de José no había sido formado para odiar. El corazón de José no había sido formado para tener raíces de amargura en su corazón. El corazón de José fue tratado en todas las circunstancias de su vida y fue madurado para enseñar a amar. Y en aquel momento le enseñó a su familia lo que era amar. Los perdonó y dijo: traigan a mi padre, vénganse a las tierras. Habló con Faraón. Faraón agradó aquello por todo lo bien que había hecho José para el faraón y para el pueblo de Egipto. Y le dijo: trae a tu familia, les daré buenas tierras, les daré un lugar excelente, comerán todo cuanto quieran. Pudieron tener abundancia, pudieron tener prosperidad, pudieron fructificar a través de un hombre que pudo ser fiel a Dios. Que esa bendición se pudo transferir a su familia. Cuando ya Jacob, padre de José, estaba allí con él, le anuncian a José que ya su padre estaba por morir y estaba muy mal. Dice que ya Jacob
casi no veía, estaba muy anciano, ya tenía 100 y pico de años, casi no podía divisar quiénes eran las personas. Y dice que José tomó sus 2 hijos, tomó a Efraín y a Manasés y se los llevó delante de su padre y le dice: Padre, aquí están mis hijos, quiero que tú les puedas dar la bendición. ¿Sabe qué es importante, mi hermano? Que tú puedes reconocer quién es tu padre. Estamos hablando de una serie donde estamos hablando de ser hijos, de que somos hijos y lo que representa poder ser un hijo. La semana pasada estuvimos hablando sobre poder ser hijos que no se rebelen como se rebeló Absalón con su padre, sino que fuésemos hijos obedientes, hijos humildes, hijos que se puedan humillar, hijos que puedan amar a sus padres como amó Salomón al suyo. Y por eso Dios lo bendijo. Pero qué muerte tan triste y tan fea tuvo Absalón por haber sido siempre un hijo rebelde, un hijo que no pudo en ningún momento acatar ninguna instrucción de su padre, sino que se rebeló contra él, quiso quitarle el reino. Cuando tú conoces y sabes como hijo quién es tu padre, reconoces quién es tu padre, entonces allí vienen bendiciones para tu vida. José reconocía la autoridad que había en Jacob su padre, por eso tomó a sus 2 hijos y los llevó delante de él y dijo: Padre, quiero que los bendigas. Antes de morir ellos tenían que dar bendición. Y Jacob, cuando ve a los hijos, le dice: ¿Estos son sus hijos? Sí, papi, estos son mis hijos. Bueno, no le diría papi, papá, no sé cómo le habrá dicho, o mi señor. Yo hablo como le diría el mío: estos son mis hijos, bendícelos. Y Jacob, cuando ve aquello, se emocionó. Es más, él estaba acostado cuando supo que venía su hijo amado José. Se levantó como pudo, se incorporó, se sentó en la cama. Viene mi muchacho, viene mi hijo amado. Y vio a sus nietos. ¿Y sabe qué le dijo él? Yo te hacía muerto, pero Dios me ha dado la bendición de verte, hijo, de verte nuevamente. Y no solamente eso, sino ver tu descendencia. Y como era costumbre, los hijos mayores, los primogénitos, tenían que ir a la mano derecha para recibir la mejor bendición. Y los hijos menores iban a la mano izquierda, porque recibían bendición, pero no igual que el hijo primogénito. Y José los colocó delante de su padre como correspondía según la costumbre. Puso a Manasés del lado derecho de Jacob y puso a Efraín del lado izquierdo. Pero dice la palabra que cuando él fue a dar la bendición, su mano derecha fue hacia Efraín y su mano izquierda fue sobre Manasés. Cuando Jacob vio aquello, como que se molestó un poco, dijo: papá, no, así no es. Tú como no ves, estás cieguito, tú no ves. Mira, es aquí donde tienes que poner la mano. Es sobre Manasés la mano derecha y sobre Efraín la izquierda. Y él le dijo: sí, hijo, yo lo sé. Pero el Dios que me habló a mí, el Dios que me habló desde que estaba ya en mi tierra, Él me dice que no es así. Es la mayor bendición sobre Efraín. Manasés será grande, Manasés fructificará, pero la fructior será sobre Efraín. Es sobre él será derramada y amplificada y multiplicada la bendición que Dios entregó a mi padre Abraham, a mi padre Isaac, y también había entregado a su vida. Efraín estaba recibiendo en ese momento. Jacob le dijo a José: estos 2 ahora son mis hijos. Por eso es que hoy día se está hablando de 13 tribus de Israel y no 12, porque 12 fueron los hijos de Israel, de Jacob, Israel, que Dios le cambió el nombre a Israel. Y se habla de una tercera tribu que estaba conformada por Efraín y Manasés, porque él le dijo: ahora estos ya no van a ser tus hijos, van a ser míos, entrégamelos, me pertenecen a mí, y sobre ellos voy a depositar mi bendición, y la descendencia de sus hermanos se nombrará desde ellos, a partir de ellos. Esa bendición que fue dada a Abraham, Isaac y Jacob ahora era sobre Efraín y Manasés, pero la mayor porción fue sobre Efraín. ¿Sabe qué? A veces en las familias los hijos menores piensan que ellos son los menos queridos, los que menos atienden, porque a lo mejor es para el mayor, para el primogénito. Siempre hay como que aquel dolor porque hay preferencia hacia el mayor. Y Dios allí nos muestra, miren, en varias oportunidades. Pasó con Jacob. Jacob fue el que tuvo la mayor bendición entre Saúl y él. Cuando fueron a buscar el joven que iba a ser el rey de Israel y fueron a la casa de Isaí, cuando el profeta fue allí, pensó que era el grande, el mayor, que era corpulento, hermoso. Y después que David vio, el profeta vio todos los hijos de Isaí, le dijo: no, ninguno de estos es. ¿No tienes acaso algún hijo? Y saben que el menor era David. Estaba por allá metido apacentando, estaba lejos de ellos. Bueno, sí, hay uno por allá. ¿Saben que David era el más insignificante de todos sus hermanos? Era el menor, era el más bajito, el menos corpulento, era así como Capitán América antes de que lo transformaran
transformaron. Ajá, era algo así, ¿no? Bajito, flaquito. Pero después que transformaron a Capitán América, todo el mundo, wow, ¿verdad? Lo respetaban. Pero ¿saben que David era algo así? Flaquito, bajito, el menor, el que sus padres ni siquiera, era el muchacho mandado del papá para los hermanos. Y cuando lo traen delante del profeta, él dijo, este es. Todo sorprendido, pero ¿por qué él? Ese es, porque ese era el que defendía, ese era el que se había formado, ese era el que había pasado por dificultades, ese era el que había peleado con los lobos, con todos aquellos animales que venían para destruir el rebaño de su padre. Ese era el que se había preparado en el camino, en el campo, en el trabajo, se había preparado. ¿Para qué? Tenía él un corazón humilde, un corazón que creía en Dios. Cuando andaban buscando para derrotar a Goliat, ninguno estaba dispuesto, todos estaban atemorizados. Y llegó aquel muchacho bajito, flaquito, insignificante, y le dijo al rey Saúl, yo voy a defender al pueblo, déjenme que yo vaya, rey, porque mi padre me va a ayudar, él está conmigo. Y cuando se enfrentó al gigante, el gigante se rió de él y le dijo que acaso yo soy un perro para que venga a enfrentarse a mí con unas piedras, como que fuera cualquier cosa. Yo tengo armas. Él estaba bien revestido, tenía una vestimenta, una armadura, y aquel muchacho con simplemente una onda y una piedrecita tomó aquello en el nombre de Jesús, y él le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y dice que apenas dio unas vueltas, y cuando lanzó la piedra cayó en la frente de aquel gigante y lo derribó. No importa tu tamaño, no importa qué posición tú tienes en tu casa. Quizás a ti te han dicho que tú eres la oveja negra de tu casa. Lo importante es lo que Dios cree de ti, lo que Dios ha determinado para tu vida, lo que Dios ha hablado con respecto a ti. No quieras ser tú por tu propia cuenta mayor ni alcanzar las cosas. Cree lo que Dios ha determinado para tu vida. Cree la promesa que Dios te ha entregado. Algunos aquí quizás no tendrán padre biológico que le haya dado herencia, o que les haya bendecido, o que haya estado a su lado, o que haya recibido el amor como lo recibió José de parte de su padre. Él estaba recibiendo ahí una transferencia de una unción, de una promesa que Dios había entregado a su vida. Pero yo quiero decirte que tú tienes un papá, tú tienes un padre maravilloso, un padre que día y noche ha velado por ti, un padre que ha estado pendiente de tus necesidades, y que aún ahorita en medio de tu circunstancia Él está pendiente de tu vida y quiere darte la victoria por sobre todas las cosas. Porque así como Jacob hizo un manto especial para José, una túnica que lo cubría, y que aquella túnica, de acuerdo a estudiosos, dicen que representaban las naciones, todas las naciones que iban a ser cubiertas con esta bendición que Dios había determinado. Así Dios pone hoy sobre ti una vestidura, una túnica, un revestimiento, una cobertura, que es para que tú seas engrandecido, para que tú exaltes el nombre de Dios, y para que a través de ti sean benditas muchas personas en esa tierra. Efraín recibió aquella bendición. Ahora nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué Efraín y no Manasés? Manasés estaba representando todo lo que era el pasado de José. Manasés representaba la aflicción, Manasés representaba el dolor, Manasés representaba el dolor, todo lo que vivió José. Si hubiesen colocado la bendición sobre Manasés, se hubiesen multiplicado de esta forma aquellos dolores, aquel pasado. ¿Sabe qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que Dios pone, por eso puso la bendición sobre Efraín, porque en Efraín significaba Dios me hizo fructificar. Dios me ha fructificado en esta tierra de angustia, de aflicción. Dios fructificó a José, y a través de Efraín sería aún mucho más fructificado. Dios me hizo fructificar.
al Jacob Israel darle la bendición a Efraín, estaba a través de él multiplicando las bendiciones, multiplicando la fructificación. Porque Dios nos ha llamado a ti y a mí para que nosotros podamos dar fruto. Porque ¿qué significa fructificar? Fructificar es que tú puedas dar fruto. Fructificar significa que tú puedas poder ser productivo. Y no siente, esto tiene que ver con el dinero solamente. No tiene que ver con una prosperidad monetaria. Tiene que ver con una prosperidad que es integral, que es en tu mente, que es en tu corazón, que es en todo tu ser, que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con tus emociones, que tiene que ver con tu espíritu, que tiene que ver con esa parte donde Dios quiere obrar dentro de ti. Por eso es que Dios multiplica la bendición sobre Efraín. Dios me hizo fructificar. El pasado no puede estar por encima del fruto que Dios quiere darnos a nosotros. No hay que llevar el pasado a nuestra tierra prometida. Saben que Dios les había prometido a ellos de que los iba a llevar a una tierra que iba a fluir leche y miel. Pero esa tierra no pudieron obtenerla hombres que estaban llenos de siempre pensando en el pasado. Porque siempre estaban pensando era en Egipto, en lo que tenían allá. Cuando andaban en el desierto, Dios le había prometido que le iba a entregar una tierra. Dios en ese tiempo los cuidó al pueblo de Israel. Nunca faltó lo que ellos necesitaban, no les faltó alimento, no les faltó calzado ni vestido, siempre lo obtuvieron. Pero aún así, Israel siempre tenía, el pueblo tenía siempre pensado lo que había en Egipto, todo lo que estaba allá, siempre estaban pensando en su pasado. Por eso fue que Dios no permitió que ninguno de ellos entrara a la tierra prometida. Fue necesario levantar una nueva generación, una generación que se levanta contra todo pronóstico y que cree a Dios, una generación que se levanta empoderado, una generación que cree que Dios es su guardador, que Dios es su proveedor, que Dios es su restaurador, que Dios es su salvador, y una generación que es limpia, que permanece en santidad, en integridad y en fidelidad hacia Dios. Esa fue la gente, esa fue la generación que pudo conocer la tierra prometida. Todos los demás tuvieron que morir en el desierto. Tú y yo tenemos que hacer morir todo nuestro pasado. Tú y yo no podemos vivir arraigados al pasado, al sufrimiento, a la aflicción, a lo que te hicieron, a lo que te dañaron. Tú no puedes vivir arraigado a eso. Tienes que romper con esa raíz. Tienes que destruir esa cobertura que había sobre tu vida. Sabe que en vez de ser una túnica de colores que te cubre, es una túnica de tristeza, es una túnica de silicio que te ha cubierto. Por eso hoy es necesario que tú te despoje de esa túnica de silicio, la puedas que resquebrajar y que tú puedas decir: Señor, hoy colócame tú una nueva cobertura, una nueva unción, un nuevo vestido, un nuevo sentido a mi vida. Dios está para hacerlo. Él quiere hacerlo en ti. No te hagas el sordo, no te hagas el ciego ante lo que Dios te muestra cada día. Dios te quiere fructificar. Dios le había dicho a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y esto fue transferido de generación en generación. Fue transferido hasta llegar a Efraín. Dios fructifica nuestras vidas. Pero es importante que tú puedas reconocer quién es tu Padre. De todos estos hombres, el único que pudo reconocer la bendición que estaba en su padre fue José. Por eso llevó a sus hijos, para que conocieran y recibieran la bendición. Por eso es importante que nosotros podamos conocer y reconocer quién es nuestro Padre. Aún Faraón reconoció lo que había en José. ¿Estás tú reconociendo lo que Dios ha puesto en ti? ¿Estás tú reconociendo la unción que Dios ha depositado a través de ti y que quiere que sea efectiva en tu vida?
Efraín no tuvo que hacer nada para fructificar. Nada hizo. Y esto tiene que ver con esa unción que transfiere un padre a un hijo. Simplemente tuvo que ver con el reconocer la bendición de su padre. Su padre lo reconoció en Israel. Y Efraín pudo reconocerle a través de su padre José. No tuvo nada que hacer. Tú y yo no tenemos nada que hacer. Todo lo hizo Jesús. Para que tú y yo hoy fructifiquemos, todo lo hizo Jesús en la cruz. Tú y yo no tenemos que hacer sacrificios grandes. Tú y yo no tenemos hoy que matar machos cabríos ni ovejas y hacer grandes holocaustos para tener la bendición de Dios y el perdón. ¿Sabe qué es lo único y lo tan sencillo que es que tú hagas hoy? Es que tú tengas un corazón dispuesto a reconocer cada día a tu Padre. ¿Quién es tu Padre? Y desde el día que escuché esto no dejaré de decirlo. Es más fácil seguir a Dios y estar en Él que vivir en el pecado. La gente dice, no, es muy difícil seguir a Cristo. No es fácil. Y se pegan del versículo que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque hay que ser muy valiente y macho y macha para seguir a Cristo. No tienes que ser muy valiente. Tú lo que tienes que ser, aún en medio de tus dudas y temores, decirle, Señor, yo creo en ti. Yo creo lo que tú has dicho. Cuando Dios llamó a Gedeón, le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón no era ningún valiente. Gedeón estaba aterrado por el miedo. Gedeón estaba aterrado por el temor. Pero saben que Dios muchas veces no ve lo que nosotros en el momento estamos creyendo de nosotros mismos. Dios cree lo que Él ha determinado y ha escrito para cada uno de nosotros. Porque Dios lo ha escrito, lo tiene, nuestro futuro está escrito por Dios. Ha sido escrito por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios está escrito de que Reinier fructificará. Por el dedo de Dios está escrito de que Lupe fructificará. Por el dedo de Dios ha sido escrito de que Libet fructificará. No ha sido por hombre, no ha sido por hombre que tú has recibido la bendición que Jesús te entregó a través del sacrificio en la cruz. Él escribió tu destino. Él escribió algo hermoso para ti. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, dice en el libro de Jeremías. Tengo pensamientos de bien para vosotros. No son pensamientos de mal. Dios no quiere que tú estés destruido. Dios quiere que tú puedas fructificar. Para eso te llamó Jesús. Para que tú fructifiques y te multipliques. La unción de multiplicación es una unción que fue entregada por amor. Y esto se puede esparcir, así como las enredaderas agarran y se pegan de las paredes y cubren. Pueden cubrir toda una pared, todo un árbol, todo un lugar extenso. Así es la unción que Dios ha puesto sobre tu vida, para que tú te puedas multiplicar, para que tú puedas fructificar y multiplicarte. Desde el principio Dios ha establecido la multiplicación y la fructificación en el hombre. Cuando hizo a Adán y a Eva, le dijo, multiplíquense, fructifiquen, sojuzguen la tierra, enseñoréense de lo que les he hecho para ustedes, enseñoréense de todo. Dios dio una orden.
pero no se cumplió hasta el momento que Dios dio la orden. Cuando Dios da la orden en tu vida, entonces tú comienzas a multiplicarte, tú comienzas a fructificar, tú comienzas a ser prosperado, tú comienzas a dar frutos que dice la palabra que deben ser frutos dignos de arrepentimiento. Tú comienzas a ser como árbol. La palabra nos dice en el libro de los Salmos que bienaventurado es el hombre que cree en el Señor, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero es necesario que tú y yo tengamos presente lo que él también le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, de día y de noche medita en mi palabra y haz conforme lo que en ella está escrito, porque tu camino será prosperado. Y todo, dice que todo, no es algunas cosas, no son algunas áreas de tu vida, dice que todo te saldrá bien, todo. Pero es a través de Él, no es por nuestro propio medio, no es a través de nuestra concupiscencia, no es a través de nuestros deseos, sino que es a través del cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. Es a través de creer, es a través de la fe. Dice la palabra que por la fe muchos alcanzaron de parte de Dios las bendiciones. Por la fe fue que Efraín y Manasés obtuvieron la bendición de parte de Dios. Por la fe fue que Jacob pudo dar bendición a sus nietos que se constituyeron en sus hijos. Por la fe fue que José se mantuvo delante de Dios y creyó en su padre, creyó en la unción que había en él, creyó en lo que Dios había determinado, creyó en las promesas. Nunca dejó de creer la promesa de Dios, que él sería grande, que él sería poderoso, que él podría gobernar. Y sus ojos pudieron ver cuando sus hermanos todos se postraron delante de él, así como lo había soñado, así como el sueño que Dios le había revelado. Sus hermanos se postraron delante de él, y su pueblo, su familia llegó a fructificar por causa de un hombre que pudo creer. A través de Efraín, nos dice la palabra, nos muestra a través de la historia y de todo lo que sucedió, que en él fue engrandecido el nombre de Dios. A través de él fue multiplicado, a través de él se cumplió, se comenzó a desatar la promesa que Dios había entregado a su padre Abraham. Ahora estamos dispuestos nosotros a reconocer esa unción que transfiere el Padre sobre nosotros, esa transferencia de esa unción, esa transferencia de fructificación, esa bendición que Dios ha determinado poner en nuestras vidas. Si tú lo crees, si tú actúas en fe, tú lo vas a tener. Tú lo vas a tener. Tú lo vas a tener. Tú lo vas a obtener. Tus ojos lo van a ver. No solamente a través de tus ojos físicos, lo vas a ver también. No solo en lo espiritual, también lo vas a ver en lo físico. Tú lo vas a ver. Israel lo vio. Y cuando aún sus ojos físicos ya no veían casi a su generación, a estos nuevos hijos que estaban siendo entregados para derramar su bendición sobre él, sus ojos espirituales se abrieron mucho más. Y le dijo a su hijo: ese Dios que se reveló en mi tierra y que me bendijo, es el Dios que está aquí y que yo transfiero sobre tus hijos. Y lo transfirió sobre Efraín. ¿Cuántos quieren la unción que Dios transfirió sobre Efraín? Ya Dios la determinó para ti, mi hermano. Ya Dios te la ha entregado. Tú tienes que activarla en tu vida, creerla. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Aleluya.